que estamos hablando. Esto de ser luz para otros, para que se enteren que Jesús abrió las puertas del reino de los cielos para que entremos. ¿Qué es esto del reino de los cielos? Le decía, le quiero invitar a que hoy abramos apenas una ventana para asomarnos y mirar en el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto que el Señor Jesús relató, contó en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el 32? Es un ejemplo que el Señor Jesús estaba dando, mostrándole a las personas que estaban atentos. En el principio del capítulo habla acerca de quiénes estaban ahí escuchando a Jesús, al Rey. Estaban escuchando a Jesús, a Dios. Jesús es Dios. Y estaban escuchando a Dios, que había tomado forma de hombre y vivía entre ellos. Y por supuesto que le escuchaban decir cosas que llamaban la atención, llenaban de esperanza y que impulsaban a las personas a reconstruir un vínculo que muchos de ellos habían dado por perdido con Dios. Las inescrutables riquezas del reino de los cielos se sintetizan en la persona de Jesús, que hizo simple y sencilla la transmisión de esas grandes riquezas, disponibles para todo aquel que cree, disponible para todo aquel que abre su corazón y reconoce que quien está hablando no es cualquier ciudadano de la tierra, que quien está hablando no es uno que está improvisando, no. El que está hablando, el que está trayendo este ejemplo para darnos a conocer cómo funciona el reino de los cielos, es Dios, en la persona de Jesús, que nada más ni nada menos que Él eligió dejar el reino de los cielos y venir a este mundo para dar a conocer eso. ¿Qué? Bueno, usted vio ahí cómo recibió ese papá al hijo que se había ido. Usted lo vio. El reino de los cielos son esos brazos abiertos. Es ese papá que espera. Es ese amor inalterable. Ese amor que todo el tiempo está sabiendo que a pesar de mis malas decisiones me pierdo, pero continúo amando. Vio que es apenas una ventana, es hablar de cualidades inalcanzables para cualquiera de nosotros, que no están en nuestro corazón, no las tenemos naturalmente. El ejemplo que el Señor Jesús pone acá es de un padre que tenía 2 hijos. Quizá haya sido una historia real que él conoció. Quizá haya conocido a este papá que un día, viendo a su hijo que se envalentonaba ante la vida, que se sentía un ganador, que se sentía que era su oportunidad, era su hora de emprender su camino, tomara una decisión como la que terminó, diciendo: papá, dame la parte que me corresponde. ¿Cuánto pudo haber dolido al corazón de ese papá? Ya el Señor Jesús invitaba a sus oyentes en las 2 parábolas anteriores, diciéndoles: ¿qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 buscando que nos
que asumamos un rol en la situación de la cual Él estaba hablando. Y vivimos nosotros en una sociedad, en una cultura, que lejos de asumir las situaciones, lejos de afrontar las cuestiones dolorosas, difíciles, críticas, de una manera de bien, desde una perspectiva de producir un bien, de ayudar al otro, de extender la mano y decir, dale, yo te aguanto. Lejos de asumir ese rol, tendemos a desentendernos, tendemos a mirar y decir, no, bueno, sálvese quien pueda. ¿Sabe de dónde viene el sálvese quien pueda? De nuestro corazón. Somos nosotros los que escribimos ese tipo de frases. Pero el reino de los cielos no es así. No es así. No. El reino de los cielos es un reino de amor comprometido. Es un reino que sale a buscar al que se da cuenta que está perdido. Y que lo busca hasta encontrarlo. Y esta mañana que vos estés sentado acá, que hayas decidido venir, sea la primera vez que venís o haga tiempo que venís, es otro día, otra oportunidad en que el cielo ha salido a buscarte. Salió a buscarte. Y te trajo acá, a este momento, a este día, en la situación en que vos estás. Bueno, este muchacho tomó la decisión aquel día de irse de casa, y detrás de irse de casa con recursos que no le pertenecían, sino que mientras su papá vivía, correspondían a su papá, este papá, amando, respetando, como hace el cielo, el papá no se le impuso y le dijo, no, querido, te quedás ahí calladito la boca. ¿Respetó qué? El libre albedrío de este muchacho, como hace el reino de los cielos, como difícilmente hagamos nosotros. Respetar al otro que tomó una decisión difícil, que me doy cuenta que no te puedo acompañar en esta, no tengo espalda para acompañarte en esta decisión que estás tomando. No. El reino de los cielos, lejos de condenar, abre la mano y permite que el libre albedrío que nos fue dado por Dios, la libertad para decidir que Dios nos ha dado, sea respetada. Bueno, ahí podríamos hablar de las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y me gustaría resumirlo en decir una de las consecuencias más severas, más graves, más dolorosas que pagamos, uno de los costos más dolorosos que pagamos de tomar decisiones independientemente de Dios, independientemente de la casa de Dios, de la casa a la que pertenecemos. Las malas decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios nos llevan a perdernos. Nos extraviamos. Y las consecuencias de extraviarnos son todavía peores. Usted lo leyó recién ahí en el relato. Este muchacho creyó que con dinero y siendo joven, teniendo el mundo por delante, no hay posibilidad de fracaso. ¿Cuántos de nosotros hemos transitado ese camino? De decir, mirá los años que tengo, mirá las fuerzas que tengo, más los logros, la capacidad que tengo, mirá los recursos de los que dispongo. No, déjame a mí. ¿Cuántas veces nosotros mismos, habiendo dicho y confesado, Jesús es el Rey, mi Rey,
aún así hemos ido a su presencia y le hemos dicho, para, porque yo soy joven todavía, estoy en la flor de la vida y quiero emprender esto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Entonces queremos ir por ahí. Y nos hacemos fuertes en la libertad que Dios nos ha dado, un derecho que Dios nos concedió, libre albedrío. Nos hacemos fuertes ahí, nos radicalizamos ahí, pero sin tener en cuenta a Dios, creyendo que nuestros caminos son rectos. Pero al final son caminos de muerte. Eso lo dice la Escritura. Es la palabra de Dios. Él conoce el inicio y el final de todo camino. Él conoce el inicio y el final de todas y cada una de nuestras decisiones. Sabe dónde termina nuestro camino. Pero lejos de condenar el reino de los cielos, abrió las puertas y dio lugar a que el Hijo único de Dios viniese a este mundo a enseñarnos preciosas verdades como esta. Vino a enseñarnos el camino verdadero de regreso al Padre, al lugar del que nunca debimos habernos ido, al reencuentro con quien realmente tiene sentido mi vida. Y una de las primeras cuestiones que entran en juego de la lectura del texto, nos vamos a dar cuenta, es que pierdo de vista quién soy. Cuando me pierdo, se desdibuja para mí mismo quién soy. Y si no, fíjese este muchacho, que hasta la noche de ayer estaba comiendo a la mesa con el papá. Estaba durmiendo en la cama, en la habitación que el papá le había construido. Se valía de los sirvientes de la casa que el papá pagaba mes a mes. Era un hijo, se valía de lo que había en la casa y funcionaba como hijo. Y de un momento a otro, ¿qué ocurrió? Y se le desdibujó quién era. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces ahí tomó la decisión de pedir su parte de la herencia, irse de la casa y emprender un camino. Que lo vivió como total y absolutamente distinto a como vivía en su casa. Él veía en la casa la manera en que se administraban los dineros. Él veía la manera en que día a día se levantaba el papá de familia en la madrugada, porque para sostener la fortuna que tenían hacía falta trabajar. Y día a día veía el empeño de su hermano y aún él se habrá levantado a estar a disposición en la casa para... ¿Y ahora qué estaba haciendo? Dice que malgastaba. Perdió de vista quién era, como nos perdemos nosotros cuando tomamos decisiones erradas, sin tener en cuenta a Dios. Y no hace falta irse a un homicidio, a cometer un homicidio. No hace falta ir a robar un banco. No estoy hablando de esas decisiones erradas. No, estoy hablando de las decisiones erradas que tomamos en lo cotidiano. Esas cosas que no me identifican con el reino de los cielos. No parezco de allá. Me convertí en otra cosa. La manera en que administro mis tiempos, la manera en que administro los recursos, la manera en que administro mi salud, la manera en que administro
mi vista en lo que veo, en lo que leo, la manera en que administro la salud de mi corazón, con las cosas que consumo, a lo que le doy lugar, los pensamientos que elaboro, me pierdo. Hay caminos que me parecen rectos, pero me pierdo. Y me condeno a mí mismo y digo, pucha, ¿cómo puedo estar haciendo esto? ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haberle hablado así a mi esposa? Pero lejos de reaccionar, bueno, se lo merecía. Bueno, tengo derecho a un momento de mío, personal. Tengo derecho a darme un gusto, tengo derecho, y voy por ahí, por el camino del derecho. Caminos rectos a la mirada del hombre. Y empiezo a reclamarle derechos a los que tengo cerca. Papá, dame la parte que me toca. Y sin decir nada puedo preparar el bolso e irme. Y el reino de los cielos abre la mano. Nos ama al punto de abrir la mano y decir, anda. El hijo pasó a ser una persona que no era. Empezó a vivir una vida ficticia, una mentira, una doble vida. Empezó a creer que él era lo que tenía. Empezó a aparentar. Y en ese mundo tuvo que admitir cosas que aunque no le gustaban, para sobrevivir en ese mundo era necesario dar las concesiones. ¿Qué estaba haciendo? Sometiendo su voluntad a otras condiciones de vida, total y absolutamente distintas a las condiciones de vida que había en la casa del Padre. Se perdió y ya no sabía quién era. Dejó de ser quien era, al punto de pasar hambre, al punto de vivir la degradación de ir a pedir trabajo y que le den el peor trabajo, el que nadie quería hacer, el que era considerado más indigno y aún aceptando eso, no tener para comer y pedir que les permitan comer lo que comían los cerdos y aún admitir que le digan no. Cuando en el reino de los cielos Dios abre la mano y dice, este mundo tiende a someternos. Y el pecado que hace nos somete, nos esclaviza, nos recorta. Otra consecuencia que vivimos cuando nos perdemos es que ya no hay sentido de pertenencia en nosotros. No hay sentido de pertenencia. Y no estoy hablando de un lugar físico, sino de las personas con quienes vivo. La gente que me rodea empieza a ser desconocida para mí. Dios pasa a ser un desconocido para mí. Cuando empiezo a transitar mi camino de la manera que a mí me parece, sin tener en cuenta al Señor, o creyendo que es, no, es por acá, me empecino, porque lo hice y lo logré y lo alcancé por mis propias fuerzas, Dios pasa a ser un desconocido para mí. Y si Él pasa a ser un desconocido para mí, que me continúa esperando, que me continúa llamando, que me continúa invitando a volver a casa, cuánto más los demás que vivimos en la casa. Pertenecer es el lugar donde me gusta y quiero estar.
donde me encuentro con quienes quiero estar, con quienes puedo ser yo mismo y entre quienes se cumple el para qué soy. Cuando estaba en la casa, el muchacho era un hijo y tenía bien claro cuál era el rol del hijo. Lo sabía bien. Él sabía que no era su trabajo cocinar, porque había gente que estaba para cocinar. Él sabía muy bien qué era lo que le tocaba hacer a él, organizar el trabajo de todos los peones que tenían en el campo, acompañar, ver que se cumpla la tarea, volver, reportar. Él sabía bien en la casa qué había para hacer, cuál era su rol, qué le tocaba hacer. Detrás de saber quién era, sabía lo que tenía para hacer. Tenía un propósito, una razón, un para qué estar. Una vez que salió de la casa, con plata en el bolsillo, salió y creyó que perteneció a distintos lugares. Creyó que pertenecía acá, luego creyó que pertenecía allá, después creyó que aquella chica era parte de su grupo de pertenencia. Lo cierto es que cuando los recursos se terminaron, se terminó la pertenencia. ¿Dónde quedaron los amigos? ¿Dónde quedaron los amores? ¿Dónde quedaron las personas con quienes compartía la mesa? ¿Dónde quedaron las personas con quienes compartía el día a día? Lo cierto es que él terminó solo frente a un hato de cerdos, deseando comer desperdicios. Se perdió de quién era y se perdió de su núcleo de pertenencia, su círculo de pertenencia. Lo que evitó que viese al resto como propios, como amados y aún más, como personas a quienes amar. La tercera cuestión que quería mencionarte esta mañana, el tercer costo que pagó en este transitar, es que pisoteó y vio menospreciada su dignidad hasta el extremo. Vio pisoteada su dignidad hasta el extremo. Admitió que su dignidad fuese pisoteada hasta el extremo. Las concesiones de las que hablábamos antes, bueno, para pertenecer acá tengo que, igual que nosotros, igual que, bueno, yo digo nosotros, igual que me pasa a mí cuando me pierdo, ya no soy digno, ¿lo leyó ahí? Ya no soy digno. De mis decisiones, así me veo a mí mismo y así es como vivo. El pródigo primero se sintió un ganador, piolísimo. Después fue cayendo en la cuenta de que era un perdedor, un abusador, un traidor, un desagradecido, un ruin, un pecador, indigno de merecer volver a casa. Así opera el pecado en nosotros. Por eso es que te quería convidar a que abramos la ventana y miremos un poquito al reino de los cielos, porque el reino de los cielos, lejos de poner el ojo en aquellas cuestiones que nosotros sabemos que son fracasos, dolorosos,
empecinamientos traumáticos de nuestro corazón, lejos de poner el ojo ahí, el reino de los cielos lo que nos invita a hacer es a que vayamos con nuestro bagaje de cuestiones, de nuestras decisiones y maneras de vivir equivocadas, lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios, y las volquemos al pie de la cruz. Es el único lugar donde vamos a encontrar una persona con los brazos abiertos, como el Padre recibió a este hijo que se había ido lejos, esperándonos, esperándote, esperándome. No sé en qué etapa del transitar estás, no sé en qué parte del camino. Lo que sí entiendo en el texto de la Escritura es que hay un momento de inflexión en el cual uno, tic, le cae la ficha. Volviendo en sí, dijo, pensar que en la casa de mi papá hay muchos operarios que tienen abundancia de pan. Y yo acá me muero de hambre. ¿Qué decía? Y me encantaría ser un empleado allá. Se desdibujó quién era. Estaba perdido. Se desdibujó quién era, como nos perdemos nosotros. Como no nos damos cuenta nosotros hasta que nos cae la ficha. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Y yo acá perezco de hambre. Quiero invitarte esta mañana a que podamos volvernos de todo corazón a Jesús. Porque Él es. Él es quien nos está esperando con los brazos abiertos. Sabe de las miserias de nuestro corazón. Sabe los chiqueros de chanchos en los que nos hemos revolcado. Sabe que hemos malgastado nuestras fuerzas. Sabe que hemos derrochado todo y cuanto Dios nos dio. Sabe que hemos puesto una bomba en la cocina de nuestra casa y nuestra familia voló por los aires. Lo sabe. Pero lejos de mirarnos acusándonos, nos invita a reconocer nuestro error y arrepentirnos. Pedirle perdón a Él no es otra cosa más que aceptar el abrazo del Salvador que estaba ahí diciéndote, volviste, volviste, volviste. Arrepentirnos de todos y cada una de nuestras decisiones, en los caminos que elegimos, pensando que eran rectos y que hoy nos damos cuenta que nos llevan a la muerte. Y pedir perdón ante aquel que tiene perdón para dar es aceptar y reconocer que quien estaba muriendo en la cruz es todo lo que necesito, es todo lo que hacía falta. Que hay un costo alto que se está pagando ahí, pero donde yo puedo recuperar mi identidad, quién soy y para qué estoy. ¿Quién soy y para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué soy? ¿Para qué? ¿Y qué más? Y recupero mi sentido de pertenencia, ahí donde soy amado bien, ahí donde soy tenido en cuenta, ahí donde soy esperado, ahí donde se me mira y no con desprecio, no con condenación, sino con gracia. Una mirada de gracia, un abrazo de gracia, un quebranto ante la gracia. En la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchas habitaciones hay. Me voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando prepare el lugar,
voy a volver y los voy a tomar y me los voy a llevar conmigo a la casa de mi Padre para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero ir a la casa del Padre.